Dice nuestro graf, el macrismo subestima las calles. Es una pregunta que me gustaría poner a consideración de todos ustedes, porque se lo critica mucho al macrismo por eso, ¿no? Como de sobredimensionar la importancia, quizás de las redes sociales, y subestimar un poco lo que está sucediendo en las calles. Hablamos recién de las distintas manifestaciones que hay hoy en día, ¿no? Bueno, pidiendo distintas cuestiones. A mí me parece que sí, Daniel? a mí me parece que no está dimensionando el problema, la escala del problema social que tenemos. La marcha de Rosario fue muy espontánea contra la inseguridad y muy fuerte. Lo de las tarifas ha sido fuerte y espontáneo, más allá de que uno vaya con un cartel que diga tal cosa. A mí me parece que el gobierno no está viendo bien el problema social. Y así como creo que hay expresiones complicadas, esto de decir, nos tiene que tener miedo, también el gobierno ayuda con expresiones complicadas, donde dice, estos son 2 pizzas, es una latita de gaseosa por día, solo el 10% le toca tal cosa. Si se diera cuenta cómo lo recibe el que está del otro lado y no tiene una latita de gaseosa por día, ni le alcanza la plata, yo creo que el gobierno no está pispeando bien lo que pasa en la realidad social. Creo que sí lo hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires, creo que sí percibe más, está volcando dinero al alimentario, no alcanza porque el problema es de esta escala y la compensación es pequeña, pero el gobierno nacional yo creo que no entiende lo que no entra en un Excel del gobierno. Al sector informal de la economía, al gasista, al plomero, al carpintero, a los que marcharon en San Cayetano, que es gente que hace trabajo informal, que no está registrado en ningún lado, que es la Argentina invisible, el gobierno no la ve porque no entra en ningún cuadro y no termina en ninguna estadística. Ricardo, ¿estás de acuerdo? Bueno, que César diga sobre el PRO, yo sobre el radicalismo. La pregunta es subestima la calle, la presencia en la calle, la movilización. No, el radicalismo no. Pero por supuesto que no se trata de... Cuando uno dice que hay que tener presencia en la calle y hay derecho a manifestarse y a expresar las opiniones, en el marco de la ley, desde luego. Claro, no, que se vio en la autopista La Plata a Buenos Aires el otro día con los piedrazos violenta. Y no podemos permitirla, porque además perjudica incluso a aquellos intereses que con esas manifestaciones se quieren defender, porque terminan, en lugar de generar empatía, terminan generando antipatía en la sociedad. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Y un clima de reclamo en la sociedad que se vuelve contra ellos mismos. Entonces hay maneras de hacer las cosas. Uno se puede manifestar ahora, hay que tratar de cumplir con la ley. ¿Está mal eso? Cambiemos la ley. Si decimos que, por ejemplo, no se pueden prender fuego las puertas de los edificios o romper vidrieras, porque así lo dice la ley, pero si en una manifestación se hace y no podemos tratar de impedir que se haga, bueno, cambiemos la ley y digamos, está permitido romper vidrieras. No, bueno, eso está claro, estamos todos de acuerdo. Ahora, más allá de las manifestaciones, las violentas, dejémoslas de lado, digo, las manifestaciones legítimas, las que mencionaba el chino, ¿están siendo subestimadas por el gobierno ahora? No creo, debe ser pero que lo diga plenamente consciente, porque, a ver, así como decía el chino recién, no creo que nadie le desee el mal a los argentinos, ningún gobierno le desea el mal a los argentinos, puede equivocarse, pero ningún gobierno le desea mal a los argentinos, con la misma claridad con la que vos decís, no, desde la oposición. No, a los argentinos no, Ricardo, a otro gobierno, a otro gobierno. No, o sea, bueno, yo espero que no haya nadie. Porque ¿saben qué es lo que va a pasar? El Frente para la Victoria para mí comete un error además, porque yo creo que algunos sí piensan que le puede ir mal y hasta tal vez consciente o inconscientemente lo desean. Quieren, porque piensan que van a capitalizar en las siguientes elecciones. ¿Saben qué va a pagar los costos si las cosas no se resuelven? Cambiemos el Frente para la Victoria. Y yo no sé si no lo paga la política, porque se pueden generar problemas muy severos. Y emerjan liderazgos mesiánicos, autoritarios, aventureros, como... Ustedes me dirán, ¿y hoy quién creía que Donald Trump hace 3 años podía ser un candidato competitivo en los Estados Unidos? O que Marine Le Pen podía terminar creciendo en Europa como ha crecido. Sí, son o que un partido de... nazi en Austria puede empatar las elecciones. Pero tengamos cuidado, apoyemos, porque si no, toda la política, la sociedad se puede terminar encolumnando detrás de la forma más perversa de la política, que es la antipolítica. Ahora, Ricardo, hay un problema en la... Perdón, yo recién escuchaba a Daniel con mucha atención. Hay un problema tal vez en la política de estrategia comunicacional que tiene este gobierno. Digo, los periodistas o Cristina se ha basado por el mensaje. Te voy a decir algo claro. entonces me hacía algo que me va a enojar con todos ustedes. Yo creo que en general los que comunican son los medios. Son los que le dan significado, sentido. La interpretación. Sí, la interpretación. Así que yo en eso yo no creo en eso. Yo creo que en el fondo los que comunican son los medios. Lamentablemente, ojalá pudiera la política comunicar mejor. Pero hay una realidad. Vamos a repetir. Si hay 1.400.000 nuevos pobres en 8 meses,
Si hay 160.000 desempleados... ¿Cómo te gusta reiterarlo? ¿Eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? No tiene que ver, si la realidad, si vos vas a un restaurante, va a la mitad de personas, hay un mozo que ya lo echaron, un chico que lavaba platos ya no está más, en la pizzería de 2 motitos quedó una, vos tenías una señora que iba a ayudar a tu esposa, en vez de ir 5 días va 3, y todo se empieza a parar, y todo se empieza a enfriar, y hay angustia, y hay escepticismo, y hay tristeza, y el gobierno sigue tomando decisiones en función de los grupos económicos, en función de los grupos concentrados, obviamente que esto va a terminar mal, y nosotros no queremos que termine mal, no solamente por la política, porque los platos rotos lo pagan los humildes, lo van a pagar los pobres, lo van a pagar los trabajadores, y nuestra obligación es evitar que eso ocurra. No es necesario aclarar eso. Bueno, pero por las dudas lo decimos. Vos, Chino, sos un referente del peronismo bonaerense, y ahí al peronismo bonaerense le está pasando algo, no se le anima a Vidal. Es una realidad. Sin ir más lejos, Mario Ishi tuvo una reunión con Alex Campbell hace 2 semanas en el que le pidió hacer el pase a Cambiemos. Y lo frenaron en seco porque dicen, a mí no me sirve políticamente que esté de este lado, quédate ahí y elogiame la gestión. Lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, con el peronismo básicamente, es eso. A Vidal no se le animan, no la critican, entonces a veces exteriorizan en Macri. Entonces, el peronismo bonaerense está... ¿Por qué decís que es eso? ¿Por la imagen positiva por la imagen que positiva, tiene? Hoy por hoy, María Eugenia Vidal es la dirigente política con mayor imagen positiva, y además hay algo que es clave, es mujer. Y está sola enfrentándose... Porque yo hace un rato dije que lo escuché perfectamente. De este gobierno de María Eugenia Vidal es peor que la de Scioli, que ya era bastante comprometida. Que lo escuché perfectamente, pero usted está diciendo justamente, repite las cifras como bien decía el diputado nacional, 1,5 millones de nuevos pobres. De inseguridad, que era otra cosa que estamos hablando. Pero es un gobierno de buenas intenciones, el de María Eugenia Vidal, que no ha resuelto ningún problema. No, mirá, reforzando lo que estoy diciendo justamente. Hoy por hoy el peronismo... Después, si hay un intendente que es peronista y se hace el problema de ellos. No, pasa con acá el problema es lo que hace el pueblo. Son todos los intendentes peronistas. No es un problema de dirigentes, es un problema de lo que le pasa a la inseguridad es consecuencia de la pobreza. Y la pobreza en sí misma es violenta. Yo le quiero preguntar a César, que está en Cambiemos, es diputado provincial, ¿qué se está haciendo en estos primeros meses socialmente para reducir la pobreza, para atacar lo que es, digamos, la raíz de esta inseguridad, de esta igual violencia? No toda la inseguridad es producto de la pobreza, ¿no? Es gran parte, obviamente es gran parte de la pobreza, tiene mucho que ver con la inseguridad, tiene mucho que ver, está relacionado. ¿Se está haciendo algo? Yo vuelvo a repetir algo que dije antes, me parece que tiene que haber una solución que sea integral, no podemos seguir trabajando como se trabajó en la Argentina en compartimentos estancos. Hay un dato que me parece que tenemos que, ya que a Navarro le gustan los números, digamos, voy a ir a unos números. La provincia de Buenos Aires nosotros la recibimos con 17.222 casas sin terminar. Uno de los problemas más grandes que tiene la provincia de Buenos Aires, 17.222. 25.000, te voy a corregir. No, para darte más razón. De esas, no, vos estás agregando el Plan Federal Nacional, que yo no quería meter el Plan Federal Nacional. Pero bueno, con el Plan Federal Nacional son 25.000. Pero de la provincia de Buenos Aires eran 17.000. En total son 25.000 propiedades. Uno de los problemas más grandes que tiene la provincia de Buenos Aires es el hábitat, el techo, la casa. Otro de los problemas con los que nosotros asumimos tiene que ver con la cantidad de asentamientos que hubo. Y la verdad es que la provincia de Buenos Aires fue gobernada, y yo vengo del peronismo, no voy a decir que la responsabilidad la tiene solamente el peronismo, sino la tienen los dirigentes que estuvieron al frente de los municipios, pero hubo muchos intendentes que durante muchos años, 12, 14, 26, 24, como vieron gobernando, no hicieron lo que tenían que hacer. Vos hoy en Moreno, con Urbano Morenense, 20 minutos, 30 minutos, la capital federal, no tenés cloacas, o no tenés la población que debería tener con cloacas. Es el 72% de la población de Moreno no tiene cloacas. Un lugar donde acaban de hacer, donde quisieron tomar los terrenos. Y donde tenés un intendente que dice que él no tiene nada que ver con la toma, pero alimenta por abajo estos bolsones de pobreza, diciéndole, ya le van a lotear y va a ver, porque los mismos referentes que estaban caminando con mesas en octubre, haciendo campaña para Walter Festa, eran los mismos referentes que estaban loteando el otro día ahí en Moreno. Con lo cual digo, me parece, y acá me voy a hacer cargo también de las palabras de Ricardo, no puede haber gente que esté permanentemente haciendo daño para que le vaya mal al que está gobernando. Yo digo, en 8 meses han sucedido muchas cosas, malas y buenas. Estamos gobernando. Yo no creo que Cambiemos subestime la calle. Yo no creo que se subestime la calle. Nosotros escuchamos mucho la calle. Ahora, la verdad que nosotros, digo, y en esto voy a hablar desde lo que estamos haciendo en Provincia de Buenos Aires, nosotros estamos recorriendo, yo en La Plata estoy un solo día a la semana. El resto de los días estoy recorriendo municipios y hablando con vecinos. Y no voy a meterme a la casa del que vive arriba del asfalto. Me voy a Cuartel Quinto, me voy a Trujuy, me voy al fondo de Marcos Paz. Me voy a meter a esos lugares. César, así hablamos todos. Vamos a dejar a Ricardo y Daniel. Perdón, déjame terminar la idea, Paula.
No sé si será televisivo esto, pero que después me tengo que ir, además. Pero te lo digo al aire, pero te cuento una cosa. Para hacerme cargo de lo que dice el chino, nosotros heredamos una situación compleja en el 2015. Cualquiera sea la visión que uno tenga acerca de lo que fueron los 12 años del Frente para la Victoria, el 2015 era complejo. Había un gran desorden macroeconómico. Condición necesaria para recuperar el crecimiento, para salir del estancamiento que de punta a punta, desde 2011 al 2015 existía, era ordenar la macro. Del ordenamiento de la macro no podía esperarse, desde mi punto de vista, crecimiento, ni mejora de los indicadores sociales. Incluso existía el riesgo de que se complicara un poco más la cosa. Creo que el error que desde mi punto de vista se cometió, y por eso habló del segundo semestre, que en el primero, a raíz del ordenamiento de la macroeconomía y de las señales en el sentido de que se ordenaría la macroeconomía, habría más inversiones que podrían neutralizar los efectos que podría tener en la economía el ordenamiento de la macroeconomía. Creo que el gobierno advirtió que eso no es así. Y fue una de las marchas atrás. Pero digo, va a haber un cambio. Perdóname, hay un cambio importante. Yo creo que hay un viraje hacia el keynesianismo. Estimular el mercado interno. Estimular el mercado interno, alentar las inversiones. No tiene por qué esto ser inflacionario, ni puede ser el tema del déficit una cuestión que limite la posibilidad de, a partir de la recuperación del mercado interno, recuperar las inversiones y empezar a que se empiece a registrar un crecimiento. Ahora, ¿qué pasa? Esto puede generar una tensión social. No, social. Acá va a haber una presión, por eso decía en los medios, donde se expresan las distintas ideas, y eso no está mal. Los monetaristas, los ortodoxos, van a empezar a decir, con esto de que hay un viraje del keynesianismo, que se desordena la economía, y van a tratar de imponer todos los analistas en la sociedad la idea de que hay que aplicar políticas ortodoxas. ¿Y sabéis qué es el problema? Esa política podrán ser consistentes económicamente, pero socialmente no lo son. Porque ¿sabéis cuál es la lógica del ortodoxo? La del tornillo. No sé si ya lo dije acá en otra. La del tornillo. Ajustan para abajo y aflojan para arriba. Y eso de consistencia social no tiene nada. Gracias a Dios no se va a imponer en el gobierno esa posición. Una cosita, digo. Si efectivamente el gobierno hace política keynesiana, ahí va a haber una política de Estado. Nosotros en el Frente Renovador vamos a acompañar, estoy seguro del peronismo también. Si realmente empiezan a mirar el mercado interno. Ahora no acompañan entonces. Para acá dice ser keynesiano. Para acá dice ser keynesiano. Digo, si de verdad quiero decir. La consultora de él, el logo es los bigotes de para ser claro, si de verdad va a funcionar la construcción, el textil, si de verdad o el jardinero, si de verdad va a mover la actividad económica, va a haber mucho acuerdo sin duda, pero no es lo que está haciendo. Una sola cosa, ¿qué hizo el gobierno en materia social? Extendió la asignación por hijo a los monotributistas, devolvió el 15% de IVA a la canasta básica de alimentos y subió a 3.200 pesos el seguro de desempleo. Todas medidas que nadie está en desacuerdo. Pero son de esa escala respecto a la pérdida importante. Nadie podría estar en desacuerdo con esas tres medidas, que claramente es bueno, es mejor que estén a que no estén. Claro. Pero hay un serio... El nivel de pérdida ha sido brutal respecto a esa compensación. 65% de los alimentos si hace política keynesiana el gobierno, si hace política keynesiana en serio, si orienta la producción, si empieza a ver el mercado interno, va a tener que... hasta acá, pobreza cero queda para acá, el gobierno encaró por el otro lado. Si empieza a hacer política keynesiana, va a empezar a volver para ese lado. Ahora, Daniel, está claro una cosa, y yo cuando marco diferencia, la marco con el ánimo de aportar. Lo que pasa es que parece que el lunes, parece que en mi partido se enojan a veces si yo aporto a partir, porque también quiero... Ustedes dicen que quieren aportar, bueno, y quieren, ahora no se puede aportar desde adentro de Cambiemos. Y yo creo que es necesario estimular el mercado interno porque el mundo está vendedor. Ahora, Daniel, yo lo que te quería consultar, vos fuiste ministro de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires, y María Eugenia Vidal viene de ser ministra de Desarrollo Social en la ciudad. Considerando la gestión que tuvo María Eugenia Vidal, donde hablábamos de las casas, no se hicieron casas sociales, el gobierno de Macri no hizo casas sociales en la ciudad, y aumentó la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires, en el estado más rico, cuando en todo el país había bajado, todo a cargo de María Eugenia Vidal. Digo, ¿la ves a María Eugenia Vidal capacitada para llevar adelante todo esto que está pasando? No, yo creo que sí está capacitada en el tema social y tiene un ojo en lo social. En la ciudad de Buenos Aires cosas que no hizo y cosas que hizo como los paradores y un conjunto de atención. Yo creo que tiene una mirada en lo social, no tiene una mirada del gobierno de la provincia de la escala del problema. Me parece que están todos trabajando y haciendo el esfuerzo y los veo esforzados,
Pero acá se está desacomodando. Un tercio de los que trabajan son gasistas, plomeros, carpinteros, hacen changa. Esos ganan menos plata que en diciembre del año pasado. Trabajaban 5 veces por semana y trabajan 3. Esa escala de problemas no la resuelve, para ser concreto, el Ministerio de Desarrollo Social. Los dos áreas clave del gobierno son la Secretaría de Empleo y la Secretaría de Comercio. Si va a haber empleo o no, y si alguien va a controlar la cadena de producción para que el litro de leche no arranque con 3 pesos y termine en 25. Esas dos áreas no queda claro que están haciendo en el gobierno. Hay un detalle que me parece que no deberíamos olvidar, que todavía no había asumido ni Mauricio Macri, ni María Eugenia Vidal, y los supermercados empezaron a remarcar y aumentar los precios. Y estoy hablando de mes de septiembre, octubre, noviembre, digamos. Me parece que no es un detalle menor, me parece que hay que tenerlo en cuenta. No fue especulativo, anticipándose. Se iba a devaluar, alguien dijo que se iba a devaluar. Los que fueron amigos, o que fueron controlados, o que fueron perseguidos, en los tres casos, digamos, no han colaborado en nada para que las cosas vayan mejor. El otro día escuchaba una persona que decía, a propósito de la manifestación que hubo de la gente de manzanas y peras del sur argentino, o de la Patagonia Argentina, que decía, el problema no son los quinteros, el problema es quien etiqueta el producto. Y la verdad es que tenemos que hacer una revisión sobre eso. Y nos estamos haciendo cargo, y como decía Ricardo, lo estamos viendo y lo vamos a trabajar. Ahora, por eso digo que escuchamos la calle. Y por eso digo que estamos escuchando permanentemente. Si el secretario de Comercio es uno de los dueños o tiene acciones en una de las empresas más importantes supermercadistas del país, ¿ustedes creen de verdad que va a resolver el problema de los precios? No, lo que está tratando de ver es cómo gana más plata. Navarro, ¿ustedes creen que el tema del combustible lo va a resolver alguien que representa a la Shell? Es un gobierno de clase que gobierna para los ricos. Ese es el problema. Todas las medidas que tomó el gobierno de Macri a velocidad supersónica fue sacar el plata al pueblo argentino. Me parece que 6.000 millones de dólares retención agropecuaria. La verdad es que por ser empresario no se puede estigmatizar a la gente en la Argentina. Yo no estoy estigmatizando a los empresarios. Baez, con una obra pública, fue el tipo que más plata se robó en la Argentina. Estamos hablando de cosas distintas. Yo no estoy hablando de empresarios, estoy hablando de grupos económicos. Pero Baez es un empresario y que estuvo en la obra pública y se robó la mitad de la Argentina. Yo lo que te pido es que nos podamos escuchar porque son 3 horas y media. Podemos hablar, nos podemos escuchar. 3 horas, Chino. Nos agregó media, pero si querés seguimos. Si se pone así interesante, seguimos. Yo sí estigmatizo a los grupos económicos, porque esta economía argentina, que no la pudimos resolver tampoco nosotros en 12 años, ¿no? Por eso digo que tenemos cosas que nos tenemos que hacer cargo del gobierno de Néstor y Cristina. Concentrada y extranjerizada es para poco, pero si además no hay Estado, no hay un mínimo control, pasa lo que está pasando y te vuelvo a repetir. Todas las medidas, además no lo digo yo, esto es público, está en el boletín oficial, que se tomaron en favor del grupo económico, es plata que se le sacó al pueblo argentino. Vos hablabas de la vivienda, ¿por qué sé que hay 25.000? Porque nosotros estamos... ¿Cuál es la tarea como Movimiento Evita que le hemos dado? Tratar de ayudar a los sectores más humildes, a los que están sufriendo, a ver cómo podemos paliar, aunque sea, resolver problemas de comida, de hambre o de trabajo. César, hay cooperativas para construir la vivienda. No hemos puesto un ladrillo, uno, porque no saben resolver un expediente, porque no tienen ni idea de lo que es gobernar, porque creen que es lo mismo estar en una empresa que estar en el Estado. No hay ni idea. Como queremos seguir aportando en favor de los humildes, estuvimos en el Senado el miércoles pasado, presentamos un proyecto, había más de 20 senadores de todas las fuerzas políticas, menos de Cambiemos, pero esperemos que nos apoyen, para que haya planes Argentina Trabaja, para trabajar, no como planes sociales, para 2,5 millones de personas. Tenemos que conseguir los recursos y lo vamos a discutir en el marco presupuestario. Y previamente tiene que haber una emergencia social porque no se comprende lo que está pasando. Y yo te creo que vos vas a los barrios más humildes. Y vos sabés lo que está pasando en los barrios más humildes. Sí, claro. El tema es comer día a día. Bueno, y no nos hacemos cargo. Sí, te puedo consultar algo ahí. Cuando la gente dice, porque se cuestiona mucho que hay muchos funcionarios que vienen de ser CEOs de empresa, ¿no? Como si fuera algo que no es que es incompatible. Quizás a mí me parece que a veces se puede aportar, ¿no? La experiencia que se tiene una gestión. Es incompatible legalmente, políticamente. Es incompatible si tenés algún interés. Si tenés algún interés. Bueno, en ese caso, pero si vos fuiste CEO de una empresa... ¿Tenés acciones de Shell? ¿Te parece que no hay incompatibilidad? Ahí se puede cuestionar y me parece que hay organismos que auditan y controlan, ¿no? Esas cuestiones y que deberían estudiarlo con más celeridad y estoy de acuerdo. Pero no me parece ya que de buenas a primeras haya que estigmatizar que si uno fue CEO de una empresa no puede estar en el Estado. Me parece que en muchos países hay mucha gente que viene de la gestión privada y que hace excelente desempeño. No es el caso del gobierno de Macri. Está bien, en el caso de Aranguren quizás... No, el caso de Brown, con el tema de los precios. Paula, la pregunta es, por ahí
sin estigmatizar. Para mí que sea empresario, que sea político, si hace las cosas bien. Claro, bienvenido ahí está la cuestión, la simplemente, pregunta ¿no? es, ¿por qué se retira el Estado de la presencia de los mercados, deja a los grupos monopólicos que remarquen precios, no hay más precios cuidados, la tasa de interés, el sistema financiero? Esa es la pregunta. Pero hay ¿Por qué precios el Estado- cuidados o no hay precios cuidados. Bueno, Se ha disminuido la ¿por qué cantidad el Estado se retira, tanto así como planes sociales, como también precios cuidados, o el sistema financiero, la tasa de interés? ¿Por qué el Estado se retira? Más allá de estigmatizar si al empresario le interesa o si es político, lo que sí se ve que deja todo librado a la suerte del mercado. Paula, ¿puedo decir algo? Yo en eso creo que hubo un exceso de confianza, que debía haber sido mucho más fuerte, estoy mal sentado, ¿no? Mucho más fuerte y vigorosa la presencia del Estado, defensa de la competencia. No existió durante los 12 años de Frente para la Victoria el Tribunal de Defensa de la Competencia, nunca lo conformaron, debió haber sido mucho más vigorosa. Pero además hay que hacer otra cosa, que tampoco se hizo durante los 12 años del kirchnerismo, aunque tuvieron mayoría en ambas cámaras y existía, y la economía crecía, y había plata que sobraba. Hay que sancionar legislaciones mucho más severas contra los monopolios y los oligopolios y contra todos los sectores que tienen posiciones dominantes en el mercado. Son esos sectores, los oligopólicos y los monopólicos, los que se han aprovechado en el río revuelto después del 10 de diciembre para aumentar los precios y antes también. Sobre eso hay que avanzar. En el Congreso tenemos una discusión, lástima que no presentaron durante 2 años. Yo le voy a presentar ese proyecto si no lo presenta alguno que tenga más conocimiento de economía que yo. Porque hay que combatir en serio todas las manifestaciones oligopólicas y monopólicas que existen en el argentino. No hay que tenerle miedo. ¿Necesitamos un Moreno, como dijo Sáenz, entonces? Digo, algo así. Yo no quiero personalizar. No, pero es un Estado serio. Yo creo que hay un punto clave. Digo, que el secretario de Comercio anterior se le ocurrió tapar el sol con la mano y controlar los precios con un revólver sobre la mesa, no quiere decir que no haya Estado. No podemos pasar de eso a cada uno hace lo que quiere y la competencia se va a acomodar. Hay un esquema regular. Es exactamente como dice Ricardo, pero no está sucediendo eso hoy en concreto. Hoy en concreto lo que es, el Estado se corre y cree que esto mágicamente se va a acomodar por la competencia. Somos conscientes de la cantidad de temas en estos minutitos que hemos tratado, ¿no? Y estamos tratando de resolver acá con nuestra mejor voluntad. Digo, hay un tema de prioridades, me parece que es fundamental, ¿no? Porque son demasiadas cosas las que se han encontrado este gobierno, ¿no? Con irregularidades. ¿Está apuntando bien a las prioridades? Esta quizás es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque todo al mismo tiempo no se puede resolver, está claro, ¿no? No, una prioridad es la leche, para ser claro. Bajó por primera vez en muchos años el consumo de leche. No hay más prioridad que los chicos tomen leche. Aumentó. Por primera vez en muchísimos años bajó el consumo de leche. La madre grande, la madre chica, la madre rica, la madre pobre saben que tienen que tomar leche los hijos. Si no están consumiendo leche, quiere decir que no hay plata. Más prioridad, si los que están en los comedores comunitarios están comiendo menos carne, menos leche y más harina, estamos complicados. Primero, asistencia alimentaria. Exacto. Primero. Yo lo que te quería decir es que, como recién señalabas, hace muchos minutos venimos hablando y arrancamos hablando de la seguridad, pasamos por el narcotráfico, fuimos al tema político, después acción social, la calle. Sí, sí. Esta es la Argentina que encontramos. Sí. Hay que hacerse cargo de la Argentina que tenemos. Con buenas y malas. Definitivamente nosotros estamos trabajando para sacar la Argentina adelante. La Argentina que nosotros creemos que es la Argentina que nos merecemos. Hubo otros gobiernos que pensaron que era de otra forma la Argentina y lo respeto porque en muchas cosas compartí cosas que se hicieron durante el primer proceso. Pero me parece que no fueron suficientes. Me parece que se olvidaron de un montón de cuestiones y que después se los llevó la comodidad de la lógica de vamos que está todo armado, está todo ordenado, no pasa nada. Hoy estamos sufriendo esas consecuencias. Ahora, para salir de ese fondo, honestamente necesitamos de todos. Esto no lo saca Mauricio Macri o María Eugenia Vidal adelante. Esto es una decisión, digamos, que tenemos que tomar desde la Cámara de Diputados, los que tenemos la representación por un tiempo, digamos, por 4 años algunos, en nuestros respectivos trabajos, y la gente, digamos, y yo hago votos y me parece que está fantástico la vinculación de lo público con lo privado. Me parece que no tiene que ser un mal y nos tiene que asustar el vínculo de lo público con lo privado. Sí hay que controlarlo, sí un Estado presente. Hace 60 días se puso a volver a poner en tapete el tema de precios cuidados, que va a la respuesta, digamos, lo que vos señalabas. Me parece que hay que ser un poco más exigente y hay que trabajar mucho más sobre esos precios cuidados. No con un revólver en la mano, como decía recién Daniel, pero sí me parece que hay que estar en eso. Digo, cuando vos vas al supermercado, yo voy al supermercado con mi mujer, digo,
Porque cuando vas al supermercado, la verdad es que te asustás. Ahora, Tuta, al gobierno nacional, no te estoy diciendo el gobierno de María Eugenia Vidal, sino el de Mauricio Macri, ¿no le está faltando un poco de sensibilidad en el conurbano bonaerense? Porque te explico, básicamente, lo que te dicen en Casa Rosada es que para Marcos Peña, el jefe de gabinete, todo lo que se muestra del conurbano es una sensación que están generando los medios. No me consta que diga eso Marcos. La verdad que no es ninguna sensación, vamos a recorrerla y está presente. Yo estoy seguro que María Eugenia Vidal trabaja con el Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional trabaja con María Eugenia Vidal, y te voy a dar un dato. Muchas de las inversiones que se van a hacer en cloacas y en agua potable se hacen desde la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio del Interior, que conduce Rogelio Frigerio y que la tiene Marina Clemensewicz al frente en la Subsecretaría. Mucho dinero de planes nacionales va a invertirse en la provincia para eso. Entonces, la verdad es que estoy seguro que no son cosas separadas. ¿Y eso no tiene que ver con un fin electoral también? ¿Cómo? Con un fin electoral, porque la disputa el año que viene está en la provincia y justamente... Lo que es cloacas, y es verdad, como está diciendo, fue una de las grandes, inclusive, deficiencias que tuvo Scioli. Sigue más lejos, en Quilmes, que es el municipio con mayor presupuesto, es donde mayor deficiencia hay. Pero justamente empiezan por eso, por un tema electoral. O sea, esa es la sensación que se da y eso es lo que transmiten. Mira, la verdad es que las cloacas no se ven. Los dragados no se ven. No, cuando haces la obra no se ven. No, pero digo, después la gente lo beneficia. Yo te digo, yo se lo dije a colegas tuyos. Si termino mis 4 años de mandato y no reelijo, y no hago más nada, pero tengo la suerte de que una señora ponga el vaso de agua, abra la canilla y agua potable y la pueda tomar, para mí es misión cumplida. Y para eso trabajo en política y por eso estoy en Cambiemos. Ese es el objetivo que tenemos. Trabajar para que los que menos tienen estén iguales que los que tienen. Le digo algo más, diputado, le digo algo más. Tal vez sea nimio, un poco banal lo que digo, pero a mí me encanta, por supuesto que las cifras que publica el INDEC, ¿no? son alarmantes, es verdad, se han gestado nuevos pobres, estamos en un momento de la UCA, perdón. Estamos en un momento de cambio, todo cambio implica una crisis y tocar fondo. Pero a mí me encanta, y esa es la diferencia, creo, entre este gobierno y el gobierno que pasó, que por fin, después de muchos años, tengamos estadísticas verdaderas, que no nos falseen, que no nos adulteren los números, que no nos mientan. Esa es la gran diferencia y por eso yo avalo este sinceramiento. El sinceramiento también pasa por reconocer los problemas como tales. Si no los reconocemos, no salimos adelante. Y este gobierno me parece que los está reconociendo. Yo quería aprovechar al Chino antes de ir cerrando, porque ya todos me están haciendo que se tienen que ir, los tenemos acá retenidos, porque la verdad que no, porque es un debate súper interesante, y yo vuelvo a rescatar eso, ¿no? La posibilidad de juntar distintas voces en un mismo ámbito y poder charlar absolutamente de todo. Quiero preguntarte, Chino, vos que dejaste las filas del kirchnerismo, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué autocrítica podés hacer de tu tiempo en el kirchnerismo? ¿Qué rescatás? ¿Qué cuestiones negativas encontrás para mejorar y para seguir en esto de aportar, ¿no? A que nos vaya mejor a todos? Yo me siento kirchnerista, yo reivindico el gobierno de Néstor y Cristina con lo bueno y lo malo. Tenemos que hacernos cargo de lo malo sobre todo. Lo bueno, nuestro objetivo era construir un país sin pobreza, pensando en el bien común, no lo logramos, quedamos a mitad de camino, pero no es que nos fuimos a ningún lado. El Movimiento Evita decide ser parte, humildemente, no somos los dueños de la verdad, de aportar a la construcción de una unidad, porque el 22 de noviembre hubo una elección, y el pueblo argentino, por poco, pero eligió una mayoría, que era de Macri. Sí, pero hay un núcleo duro del kirchnerismo que lo vemos claramente, y vos no sos más parte de eso. Yo no soy analista político ni de los núcleos duros, ni de los núcleos más duros, menos duros. Yo pienso en la política, para mí tiene un objetivo que es servir a la mayoría del pueblo, sobre todo los sectores más humildes. Y cuando uno va a un barrio, cuando uno, o a cualquier lugar, yo fui hoy a la mañana a llevar a mi piba a jugar al básquet a Vicente López. Sí. Cuando te cruzas con algún vecino, lo que te habla son situaciones críticas. No sé si a quién votó, yo no le pregunto a quién votó. Te saludan porque te conocen de la televisión, sí, o te hacen alguna crítica, algún cuestionamiento, algún aporte. En general, todo lo que te plantean es mucha desazón con el gobierno de Mauricio Macri. Y te piden, júntense, hay que frenar el ajuste. Nosotros queremos, ¿qué te dicen? Yo quiero salir el fin de semana, volver a un restaurante, quiero que mi negocio funcione, quiero tener trabajo. Nadie te pide el paraíso, piden una Argentina normal. Claro. Y por más que no cuestionen y no denuncien, si vos ves simplemente un fin de semana largo el año pasado, había mucha más gente moviéndose en el interior o acá mismo en la ciudad, que lo que pasa ahora, lo mismo en un restaurante, lo mismo en un cine, en una cancha, en tu familia. Esa realidad cambió, repito, porque este gobierno gobierna para poco. ¿Qué queremos aportar nosotros? Que los más, que los muchos,
que la mayoría del pueblo argentino nos juntemos para frenar el ajuste, y después, cuando se dé la cuestión electoral, además de una victoria electoral, haya una victoria política. Y una victoria política es tener un proyecto que corrija cosas que nosotros no pudimos corregir, sincerarnos, hacer una autocrítica al hablando de respecto. sinceramiento, tuvieron 12 años, una cantidad enorme de tiempo, ¿no? Y no se logró lo que vos mismo lo acabas de reconocer. No se Ahora, gobierna solo. este gobierno lleva 8 meses, ¿no? Estamos contrastando 12 años contra 8 meses. Recordá lo que hizo Néstor Kirchner en 8 meses. Hablar del 25 de mayo cuando asumió, y contar los primeros 8 meses. Sí, otro contexto, ¿no? Pero el contexto internacional que no se puede comparar. Era otra Argentina. ¿Sabés cuál es un problema? Que Néstor y Cristina, ustedes pueden decir lo que quieran y tienen todo el derecho. Gobernaban, hacían. Este es un gobierno, lo escuchamos a los compañeros. Hablan. Pero y no robaban, Chino, y no hablan robaban. De la cualitativa, gobernaban, hacían, pero ahora con todo lo que se ha descubierto en los últimos tiempos, todo lo que está en la justicia, roban pero hacen. ¿Así es lo que uno tiene que terminar tomando como positivo? No, vos lo que tenés que tener tratar de argumento para discutir lo que yo te dije, pero vamos a hablar de la corrupción. Porque yo te digo una cosa y como salís con otra no tiene nada que ver. Pero me hago cargo, porque te digo, te voy a hacer cargo de lo bueno. Digo, ¿a cualquier precio? Repito lo que dije hace un rato. En un sistema capitalista salvaje, la corrupción es estructural. Estructural. ¿Sí? Por ejemplo, cuando vos aumentás la tarifa del gas, y Aranguren le transfiere más de 3.000 millones de dólares a las gasíferas en el marco de la legalidad. No me consta. De hecho, no se perdona, Si hay alguien que no puede decir eso, en el marco de la legalidad de una democracia liberal, se agarra la cabeza, Ricardo. Si hay alguien que no puede decir eso, es Chino. ¿Sabe por qué? Yo sí lo digo, Yo sí lo digo, que hay que desactivar lo que armaron. A ver, lo dejamos terminar y Perdón, es un tema importante que me preguntó. Sí. En el marco de esa legalidad de democracia liberal había que rediscutir todas estas cuestiones. Respecto a delitos concretos del Código Penal, cuando uno es funcionario público tiene mucha más responsabilidad, lo plantea el propio código, pero además en términos políticos y éticos es más grave todavía. Porque nuestro gobierno tenía como objetivo resolver el problema de la pobreza, reivindicar las banderas históricas del mejor peronismo, del mejor radicalismo. Por lo tanto, la justicia tiene que investigar. Hay casos como el de López, que fue detenido con 9 millones de dólares, que casi hay semiplena prueba del delito. Sí. Que se investigue todo lo que haya que investigar. Incluso te voy a dar un hándicap. Yo no quiero entrar en el intercambio de qué es la corrupción, si los Panama Papers, si Calcaterra, si Caputo. Lo vamos a dejar para más adelante. Me quiero hacer cargo de lo que nos toca a nosotros. Pero eso no es un impedimento mientras la justicia investiga, para que el gobierno haga lo que tenga que hacer y no siga comentando la realidad. No, por y el gobierno sigue comentando la realidad. Absolutamente y cuando vos te presentás a elecciones y querés gobernar un país, tenés que saber para qué. Me da la impresión que se chocaron al país y no sabían para qué gobernarlo. Encontrar un país sin energía, no es comentar la realidad. ¿Puedo decir algo? Miren. Sí, Ricardo. Perdón, lo más breve posible. Y yo he sido crítico con el hecho de que no hayamos desactivado, no es tan fácil, no hayamos desactivado el acuerdo que el anterior gobierno había hecho con las petroleras. Sí. Ustedes saben que cayó el precio del petróleo, llegó a 35 dólares sí, a nivel mundial, el barril. Nosotros manteníamos ¿Saben cuánto le pagábamos nosotros? 70. Sí. El gobierno de ellos le pagaba. ¿Saben cuánto nos costaban los argentinos? 5.500 millones de dólares. La excusa era que había que ponerle plata a los trabajadores en el bolsillo. ¿Creen que 5.500 millones de dólares iba a la plata de los trabajadores? Sí, igual eso, igual no, eso, ahora, gracias a Dios menos, gracias a Dios menos, pero yo soy con... Sí, se lo mantuvo durante pero quiero decir meses, otra cosa que no se dice también, y que tenemos que hacer algo en la Argentina. Hace 15 o 20 días conocimos por los medios de comunicación que en Estados Unidos LAN, escuchen lo que digo, LAN, reconoció que en el año 2006, para poder hacer vuelos de cabotaje, que son los que tienen reservados las empresas nacionales, pagó una coima, sobornos a funcionarios argentinos. Le cobraron en Estados Unidos, el Departamento de Justicia y la SEC, 22 millones de dólares de multa. Bueno, la justicia de oficio tiene que actuar acá, para saber qué pasó en el año 2006 con ese permiso que se le otorgó a LAN, para que pueda realizar viajes que según la ley no puede realizar. A ver qué dice la justicia y cuánto nos paga LAN a nosotros. Vos tendrías, Chino, en el año 2006 estaba gobernando Néstor. Bueno, muy bien. Claro, hay que investigar eso, Te voy a ser claro, sí, Ricardo, si hay cualquier funcionario, dirigente, que ponga, el que sea, que ha robado, ¿y que qué vaya pasa preso, con ese permiso? Que vaya preso. ¿Qué pasa porque con ese hay permiso? muchos compañeros que hacen política en el peronismo, en el Frente para la Victoria y en otra fuerza política, y vos lo sabés, que no es ir a dinero ni corromperse, todo lo contrario. Ya lo sé. Entonces, si hay personas
de nuestro gobierno, 12 años, que cometieron delitos, que vayan presos. Esto va para la justicia argentina también. De la chilena ha actuado de oficio. La argentina, que yo sepa, hasta ahora no ha actuado. Bueno, pues, hay una denuncia de un particular por unas valijas que es un tema estructural, es un tema de política, empresa, porque el que paga la coima es una empresa privada, LAN, vos lo estás diciendo, justicia, es mucho más complejo. Porque si lo simplificamos solamente en la política, sería fácil de resolver. ¿Sabés cómo lo resolvés? Volando, no, el tema es mucho más complejo. Mientras tanto, y vamos en función de lo que venimos hablando, Macri tiene que gobernar. Que la justicia investigue, y que Macri no empiece el problema, eso es lo que pedimos. Mi pregunta, Chino, fue a raíz que vos decías... Yo me tengo que retirar. Bueno, te vamos a dejar que te retires. Lo escuchamos a Daniel un segundo que quiere cerrar este tema. No, pero simplemente decir, está claro que no se le puede pedir al gobierno que en 8 meses dé vuelta las cosas, pero está mal orientado. Está sobre la idea de que acá van a venir inversiones y va a derramar sobre el empleo. Cree en la teoría del derrame. Es evidente que no pueden 8 meses resolver las cosas, pero la verdad que encaró por un lado equivocado y ese camino no resuelve sino que complica todo. Bien, les agradecemos muchísimo a todos, ha estado un placer, realmente ha sido un debate muy interesante. Cuando quieras volvemos. Buenas tardes. Y ahora sí, les dejamos ir a degustar unos sanguchitos de Hernán que son espectaculares. Gracias. Bueno, gracias de verdad.